Éxodo capítulo 22. Las leyes de este capítulo se refieren en gran medida al séptimo y octavo mandamiento. En una sociedad nómada, los animales eran fuente de riqueza. Se consideraba que el robar un animal para degollarlo o para venderlo era un crimen más grave que robarlo para guardarlo para sí mismo. Evidentemente, el robo para la venta del animal significaba un acto más bien premeditado, mientras que el robo de algo para uno mismo podría ser algo más espontáneo. Debe entenderse que el buey tenía más valor que la oveja. Al ladrón también le correspondía hacer restitución al dueño por la pérdida del bien. Si no tenía con qué pagar, podría ser vendido el ladrón por el valor de lo que había robado. Si se mataba a un ladrón forzando una casa de noche, no habría castigo. La muerte podría haber sido accidental. Sin embargo, el matarlo de día traería castigo. No habría justificación por tomar la justicia por su propia mano. Un ladrón sorprendido en el acto debía ser juzgado por la sociedad y no por el individuo. Aún la vida del ladrón vale más que la propiedad. No obstante, nadie debe sacar una ganancia como el resultado de un crimen. Leyes sobre la negligencia. Una vez establecido el pueblo en Canaán, habría necesidad de cuidarse cuando pastaran los animales para evitar que entraran en campos y viñas ajenos. Si pasaban a otro campo, el dueño debería pagar por los daños con lo mejor del campo de él. De la misma manera se debía cuidar un fuego en el campo para que no se extendiera y destruyese la siembra de otros. Los veranos largos y secos de Palestina harían fuegos sumamente peligrosos. En caso de un fuego descuidado, el responsable tendría que pagar el daño de ello. Leyes sobre bien en custodia. Estas leyes tratan de dinero u objetos guardados en confianza, de la disputa de pertenencia de propiedad guardada en confianza y de las responsabilidades de pastores en el cuidado de los animales bajo su custodia, de la responsabilidad por propiedad prestada. Evidentemente, el problema de la propiedad guardada en confianza era común en todos los países de aquel tiempo. En cuanto a los pastores, 3 principios los gobernaban en cuanto a animales entregados para custodiar. Número 1. Bajo juramento ante el Señor, no había que hacer restitución por la muerte natural de un animal, una lastimadura o un robo sin testigos, si el pastor custodio no había metido la mano en la propiedad de su prójimo. Número 2. En caso de que el pastor custodio sí hubiera robado, debía hacer restitución al dueño. Número 3. En caso de que un animal fuera despedazado por una fiera, el pastor llevaría al dueño la evidencia para probar que era inocente de fraude y no tenía que hacer restitución. Para daños a propiedad prestada se aplicaban 3 principios. Número 1. Debía hacerse una compensación por la propiedad dañada si no había estado presente el dueño. Número 2. No debía hacerse una compensación por la propiedad dañada si el dueño había estado presente. Era la responsabilidad del dueño cuidarla. Número 3. No había una compensación si la propiedad dañada había sido alquilada. Los daños estaban cubiertos por el alquiler. Leyes sobre la seducción de una doncella. Para la mente occidental parece extraño que se hayan incluido leyes acerca de la seducción de una virgen en una sección de leyes tocantes a derechos de propiedad. Se asumía en la época que una doncella era propiedad del padre. Legalmente toda la familia era propiedad de él. No significaba que no amaba a la hija cuando al casarse ella se daba al padre una suma de dinero. Era para recompensarle por la pérdida de ella en el hogar. Por cierto, el padre podía darle a la hija una parte o el total del precio del contrato matrimonial. En este caso se le llamaba dote. Si por desgracia hubiera sido seducida la hija, ella perdería valor en cuanto al obsequio que podía recibir en el arreglo de matrimonio.
Una virgen valía más que una doncella violada. Si un hombre hubiera seducido a una mujer virgen no desposada, debía pagar el precio matrimonial por ella y tomarla por mujer. Si el padre no quería dársela al seductor, todavía el hombre tendría que pagar el precio matrimonial. En esto, de acuerdo con la época, se protegían los derechos de propiedad del padre. No había una consideración legal para los derechos de la virgen. Sería hasta la venida del Señor Jesucristo que se vería un cambio radical del enfoque hacia el valor de la mujer como una persona. Sin embargo, ya en la época de Éxodo empezó un comienzo de protección para la mujer. No se le podía abusar impunemente. Con todo, se nota la costumbre de dejar en manos del padre la prioridad en arreglar un casamiento. Se indica en este capítulo también la pena capital para la brujería, la bestialidad o cópula con animales y para los que rindieran culto a otros dioses. De los versos 21 al 28, esta sección trata de una serie de leyes que protegían los derechos de los más débiles de la sociedad, como es el trato al extranjero. Se consideraba normalmente que el extranjero era una persona de otra raza o pueblo que vivía en Israel. Sin embargo, podía referirse a un forastero o un israelita quien vivía en un lugar distante de su familia o de su tribu. A estos no se les debía maltratar ni oprimir. El motivo por el espíritu humanitario quedaba en la historia del pueblo. Porque también vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto, dice el Señor. Debían aprender misericordia de lo que habían padecido. Más tarde los extranjeros tuvieron virtualmente todos los privilegios y todas las responsabilidades de los israelitas naturales. Las viudas y los huérfanos. El Señor se preocupaba por los más débiles de la sociedad. Al afligir a las viudas y a los huérfanos, el castigo divino caería de la misma manera sobre los culpables. Aquellos que afligieran a los débiles dejarían viudas a sus mujeres y huérfanos a sus hijos. La ley se dirigía al pueblo y la pena era más bien colectiva que individual. Los préstamos, intereses y usura. No se debía cobrar intereses sobre dinero prestado a algún pobre del pueblo. Aunque se prohibía cobrar intereses a un israelita, era lícito hacerlo a un gentil. La razón de la prohibición no era la justicia de la práctica en principio, sino la falta de amor para con el hermano. Incluye también en estas leyes 3 ordenanzas del culto: la presentación de las primicias de la cosecha, la dádiva de los primogénitos, que era el rescate del primogénito varón, y la prohibición de comer carne destrozada por las fieras en el campo. No debían demorar o postergar la presentación de la ofrenda a Dios. De la cosecha debían honrar a Dios con la primera parte, que también simbolizaba el total. Más tarde se les indicaba precisamente la cantidad que debían pagar. En Canaán algunos sacrificaban al primogénito a su divinidad en un culto ritual. Por medio de un sistema de rescate de los seres humanos, el Señor rechazó la práctica como un ritual para Israel. El propósito fundamental de las leyes del pacto era que los israelitas fuesen hombres santos. Israel era una nación sacerdotal. Todos los hombres tenían la responsabilidad de funcionar como sacerdotes. Como tales, debían abstenerse de comer lo que no había sido preparado en la forma de vida. La sangre era un símbolo de la vida y para comer la carne de un animal debían prepararla correctamente. Como un pueblo especial, debían apartarse del mal. Por tanto, tendrían que obedecer las leyes divinas. Todos los estatutos estaban basados en principios cuyo principal objetivo era que todos tuviesen una relación correcta para con Dios. Que más tarde, con la llegada del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo los lleva a la profundidad del corazón para que el hombre reconozca su perversión y se arrepienta de ella. Entonces en Cristo encontramos 2 fundamentos para la salvación en su nombre: la fe y el arrepentimiento. Bendiciones.